Estimados usuarios y estimadas usuarias, mi nombre es José Martín Bron, un hijo de Papa Dios, soldado de la luz. Esta es la clase número 56. Les estoy haciendo referencia al socialismo biológico, a la fisiología social y al cuerpo social. La última vez les estuve hablando con respecto al sistema de la Constitución y habíamos quedado en lo que íbamos a hablar de la desobediencia civil. ¿Se puede hacer desobediencia civil o no? Eso está consagrado en la Constitución de 1999. Vamos entonces a comenzar. El artículo 716 de la desobediencia y desconocimiento de las autoridades, alcances y limitaciones. A. El pueblo del cuerpo social de la República, fiel a su tradición republicana, así como por la independencia, a la paz y a la libertad, desconocerá y desobedecerá cualquier régimen, legislación o supuesta autoridad que no sea legítima o que menoscabe o contraríe los valores, principios y garantías democráticas y, aquí falta la S, y los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Se entenderá que este reconocimiento y desobediencia por parte de cualquier ciudadano o ciudadana de la República, sea persona natural o jurídica, partido político o cualquier otro tipo de organización, no podrá ser utilizado como excusa para socavar, perturbar o alterar las instituciones y autoridades legítimamente constituidas y que por otra parte estén cumpliendo con sus funciones de manera cabal y fielmente. Se entenderá que lo estipulado en el presente artículo no podrá ser utilizado como excusa para tapar o tratar de ocultar responsabilidades propias o ajenas por parte de cualquier persona o institución que hayan incurrido en actos que pueden ser calificados como delitos. Se entenderá que este artículo no podrá utilizarse de manera distorsionada o descontextualizada o como excusa para tratar de imponer de nuevo en el cuerpo social de la República el régimen capitalista salvaje y su dictadura oligárquica disfrazada de democracia representativa, que solo privilegia a una pequeña élite burguesa y oligárquica, al servicio del imperialismo norteamericano y europeo. Se entenderá que toda persona o institución que pretenda utilizar el contenido de este artículo solo podrá realizarlo cuando ya se hayan agotado los canales regulares y pacíficos y todos los procedimientos nacionales que puedan ser habilitados. O sea, estimado usuario y estimado usuario, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que propone mi persona con respecto a la desobediencia y al desconocimiento de las autoridades? Que sí se puede hacer, pero en cierto marco de posibilidades. No se puede hacer por capricho, no se puede hacer para un quítate tú para ponerme yo, ni cosas parecidas. O sea, le coloco un límite a la posibilidad de hacer esa desobediencia, ¿verdad? Vamos a seguir. Se entenderá que
o sea, con respecto a la ocasión y a la oportunidad para aplicar lo dispuesto en la presente Constitución, referido a la aplicación del desconocimiento y desobediencia a la autoridad, si y solo si esta autoridad no fuera legítima, o que, aun siendo de origen legítimo, se volviera ilegítima por motivo de realizar actos contrarios a lo estipulado en la presente Constitución. Se aplicará en cualquiera de los siguientes casos o circunstancias. Cuando se produce estado de alarma y excepción y resultan insuficientes las facultades de respuesta institucionales de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos y en donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En caso de ataques biológicos o bioquímicos a la población y resultan insuficientes las facultades de respuesta institucionales de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos y en donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En caso de guerras económicas en contra de la población y esta guerra sea apoyada por las autoridades y donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En caso de bloqueos imperialistas o invasiones extranjeras propiciados y apoyados por las autoridades y donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En casos de guerras declaradas donde esté en peligro la población. En caso de guerras no declaradas, en caso de la instauración de planes estratégicos extraordinarios que perjudiquen gravemente a la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En casos de conmoción, civiles o militares, en caso de catástrofes naturales, en caso de catástrofes artificiales, en casos de que se violen de forma masiva el derecho a la vida y el respeto de la dignidad humana, y de donde donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En caso de que se viole de forma masiva la prohibición de incomunicación o tortura, y de donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En caso de que se viole de forma masiva el derecho al debido proceso, y de donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En caso de invasiones extranjeras o dictaduras súbitas, intempestivas, y en donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. Vamos a buscar en el diccionario qué significa intempestivas, ¿verdad? Estimado usuario y estimada usuaria. Ya les he explicado que no hay que dejar palabras, no hay que dejar pasar palabras que no se conozcan, porque entonces se rompe la cadena del conocimiento y comenzamos a tener problemas de interpretación. Vamos a ir al diccionario. Inters empieza por I, NS. Buscamos la I antes de la H, o sea, después la H, ¿eh? IN, IN, NR, INT, mejor dicho. INT, inters, es una palabra fácil de escribir tampoco.
Como que no está aquí en el diccionario. No se encuentra en el diccionario este. Bueno, pero para darle una pequeña definición personal, dictaduras súbitas introspectiva. Introspectiva significa que es de repente, pues. Usted no se lo esperaba. Usted no se lo esperaba. Es la misma palabra súbita, pero es inesperado, como una sorpresa. Vean ustedes que hay diccionarios que no tienen algunas palabras, aun cuando esas son palabras que no son muy comunes. E incluso los mismos diccionarios que son más antiguos no son muy utilizados por las personas ahorita en esta modernidad, sino que utilizan mucho el internet. Pero hay diccionarios que son un poquito más grandes y, o sea, más completos, pero normalmente son enciclopedias. Yo tengo enciclopedia, pero no lo vamos a abrumar por una palabra, no vamos a interrumpir la clase. Vamos a seguir. Ya sabemos que introspectiva es de manera no solamente arbitraria, sino de sorpresa, ¿verdad? En caso de intentos de sedición o conmociones locales o nacionales. Sedición significa querer separar una parte u otra del gobierno o de la población o del territorio. Intentos de separación. Conmociones son locales o nacionales y donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. En casos de bloqueos aéreos o combates reaccionarios de la burguesía apátrida y en donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. Combate reaccionario, estimado usuario y estimada usuaria, significa que los oligarcas le pagan a un ejército, sean mercenarios o sean de la misma población o sean delincuentes, los famosos, lo que yo he llamado la última vez el lumpen proletario, ¿eh? Aunque suena una palabra extraña. El lumpen proletario le pueden pagar como si fuera un ejército y quiere instaurar nuevamente el gobierno burgués, el gobierno oligárquico o neoliberal, si le quiere llamar así. Esos son combates reaccionarios. Se lo explico principalmente para otros países, porque aquí en Venezuela sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es el combate de la reacción de la burguesía. Porque como yo no sé en qué contexto va usted estar viendo estos videos, quiero dejar claros ciertos puntos para que no queden como cadena rota del conocimiento. Vamos a seguir. En caso de desviación de cualquier autoridad con respecto a sus responsabilidades y deberes constitucionales y en donde esté en peligro la población y las autoridades sean incapaces de protegerla. Se entenderá que toda aquella persona que utilice lo estipulado en el presente artículo solamente para satisfacer sus propios fines egoístas o para cometer delitos sin tomar en cuenta las circunstancias reales en las cuales deberían utilizarlo y solamente lo esgrimen para provocar o aumentar la anarquía social y el caos, podrá ser sancionado o sancionada tanto por delitos políticos como por delitos comunes, aparte de otras sanciones
que pudieran imponérsele. Ahora, de los indultos o amnistías generales o masivas. Se entenderá que la Asamblea Deliberativa Nacional, como acción graciosa, cada cierto tiempo y sin necesidad de que existan razones valederas o apremiantes para ello, podrá realizar indultos y amnistías generales o masivas con todas aquellas personas que estén privadas de libertad y o aún en proceso de juicio y o que se les haya revocado la nacionalidad por cualquier causa o circunstancia. Vamos a ir al diccionario a buscar qué es la palabra graciosa. Acción graciosa no significa que usted está haciendo gracia para que los demás se rían, necesariamente. Vamos a ir al diccionario por la G, ¿verdad? Hago esto porque hay personas que pueden malinterpretar lo que es la acción graciosa. OPQR. Al revés de esta página. Ok. Aquí está graciosa. Gracioso o graciosa es un adjetivo, dícese de la persona o cosa cuyo aspecto tiene algo de atractivo. Esta es la primera acepción, ¿verdad? En la segunda dice que es agudo o chistoso. En la tercera connotación es que dice que da de balde, o sea, de gratis. En la cuarta dice que es un actor que desempeña papeles festivos. En este caso sería esta acepción, que da de balde, o sea, no tienen que pagar nada y lo hace porque le nace hacerlo. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, la Asamblea Deliberativa Nacional, en cualquier momento que se conforme, puede generar indultos o amnistías. Un indulto es cuando se le conmuta una pena por la libertad. Supóngase usted que está preso por tanto tiempo y entonces viene la Asamblea Deliberativa y lo deja libre. Y una amnistía es que se le perdonan todos los juicios o procedimientos que se le pueda imputar o acusaciones. Es algo parecido a eso. Vamos a seguir. Se entenderá que dicha acción graciosa también podrá recaer incluso en aquellas personas que tengan prohibición de entrada al país por haber sido declaradas como personas no gratas. Se entenderá que, sin embargo, que estas acciones graciosas no implican en ningún momento la devolución de ningún bien, sea mueble o inmueble, que se les hayan enajenado a dichas personas por causas judiciales, los cuales seguirán en poder de la República, formando parte del fisco nacional, así como tampoco implican la devolución de ningún estatus jurídico anterior a la acción graciosa. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, supóngase usted que alguna persona cometió un delito X. Supóngase usted que cometió un delito político, como aquí ha ocurrido bastante. Como esos políticos que no reconocen su derrota electoral y entonces mandan a la gente a matarse en las calles.
Y viene el gobierno y le quita sus casas, sus empresas, su pensión. Si es un doctor, le quita el título de doctor, etcétera. Le quita los bienes materiales y le quita bienes no materiales. Pero viene la Asamblea Deliberativa Nacional y hace una acción graciosa y lo perdona. Ok, estás libre, puedes hacer lo que tú quieras, menos, o sea, no tienes derechos políticos, claro. Pero ya no se te va a hacer persecución judicial. Está bien. Pero no se te va a devolver los bienes que se te quitaron. Ni se te va a devolver el título que supuestamente tenías. Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta al ver este artículo. Vamos a continuar. De los premios, condecoraciones y reconocimientos. Se entenderá que la Asamblea Deliberativa Nacional, vean esta imagen, de un señor vietnamita cargando a su hijo muerto en la guerra de Vietnam. Esto se está viendo ahorita mucho en la guerra la guerra no, el genocidio en Líbano y en Yemen, Afganistán, etc. Se entenderá que la Asamblea Deliberativa Nacional, cada cierto tiempo, por medio del justo estudio de los méritos y esfuerzos realizados, impondrá los merecidos premios y condecoraciones y reconocimientos a todas aquellas personas o grupos de personas o a sus causahabientes venezolanas que hayan realizado actos que puedan ser considerados incluso como hazañas casi sobrehumanas, en bien tanto para su propia persona como para los demás, o que las hayan prestado estimables servicios a la República. Les hayan prestado a la República. Se entenderá que todo premio, condecoración o reconocimiento deberá ser acompañado, independientemente de que la edad de la persona, de una pensión vitalicia graciosa que no podrá ser inferior al sueldo mínimo nacional, más la concesión de una sola cantidad monetaria respetable o su equivalente en especie, según los deseos razonables de la persona interesada, que no podrá ser inferior a 10.000 unidades tributarias. Ok, estimado usuario y estimada usuaria, quiero que tomen en cuenta estos artículos, que prácticamente son invenciones mías, gracias a Papá Dios. ¿Qué propongo yo? Que aquí constitucionalmente se decreten premios y menciones honoríficas a personas que hayan hecho actos heroicos o casi sobrehumanos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puede ser para atletas, algunos escritores, poetas, actores, incluso políticos, científicos, hasta jefe de calle, cualquier cosa, o sea, cualquier persona. Entonces, no solamente que te va a decir, bueno, tú lo hiciste bonito, chévere, unos aplausos, ya, y vete para tu casa, no. Hay que darle algo en físico, algo en metálico, una pensión vitalicia. Es una pensión vitalicia graciosa, o sea, el gobierno se lo da porque le nace darlo y porque se lo merece. ¿Cuántas veces se ha hecho eso? Casi nunca, prácticamente. Y aquí hay gente que se ha matado por el país. Que no es reconocido, ya es otra cosa. Ahora, la idea es que se reconozca el esfuerzo de la gente. Lo segundo es que también se le debe dar una compensación monetaria. Yo propongo mínimo 10.000 unidades tributarias, o sea, un solo premio. Ah, no quiero el dinero, bueno, algo que cueste eso, pues.
o algunas cuantas cosas que lleguen a esa cantidad de dinero. Mucho pedir. Porque hay miles de héroes. No creo que haya tantos héroes. Vamos a hablar ahí como en suspenso ese tema. Ahora vamos a entrar, estimado usuario y estimada usuaria, a la cuestión de las características celulares del cuerpo social. Ya pasamos al tema de la Constitución y ahora vamos a ir a la parte de el sistema celular. Vamos a ver. Esta es la unidad 5 de las características celulares del cuerpo social. Vean este dibujito de fantasía, unos animalitos montados en otros animalitos. Ahora vamos a hablar de las células humanas. Sección 1 de los derechos y deberes de las células humanas del cuerpo social. Título 1 de los derechos humanos y garantías de los deberes ciudadanos. Capítulo 1, disposiciones generales. Anatomía descriptiva de las células a nivel biológico. Según la anatomía clásica, las células son la unidad básica de la vida y pueden ser comparadas con los átomos, ya que ambos son unidades que constan de componentes más simples, pero que, integrados en conjunto, poseen propiedades especiales distintas de las mostradas por sus partes. Y, en ambos casos, las propiedades varían considerablemente según la disposición de sus componentes. Finalmente, se puede decir que tanto el átomo como las células son elementos fundamentales para la construcción de entidades más complejas. Sin embargo, al contrario de los átomos, las células tienen la capacidad de reproducirse. Esta capacidad de aprovechar el ambiente inerte para producir materia viva es probablemente la propiedad fundamental de la misma vida. Esta propiedad depende del ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, que puede ser duplicado para dar copias muy exactas de sí mismo, transmitiéndose de generación en generación con muy pocas variaciones durante grandes intervalos de tiempo. La información genética celular se expresa por los mecanismos de transcripción y traducción. La transcripción permite pasar la información del ADN a moléculas de ARN, que es el ácido ribonucleico, cuyo resultado es la formación de proteínas específicas. Las células son unidades complejas con estructuras y funciones características, compuestas por diferentes organitos de morfología y composición bioquímica específicas. Se puede entender que las células no son simples agregados de moléculas o de estructuras independientes, sino que son organismos vivos con funciones específicas y, si se quiere, planificadas, ya que sus actos cumplen parámetros que solo pueden entenderse si se toma en cuenta la variable de la finalidad de sus actos. En el cuerpo social de la República se considera que cada uno de los ciudadanos y cada una de las ciudadanas que lo componen y que en él habitan son parte integrante y copartícipes de dicho cuerpo social. Y por tanto, todas y cada una de estas personas son consideradas como células humanas, con sus respectivos derechos, deberes y obligaciones dentro del cuerpo social de la República. Estas suposiciones son una de las más firmes bases de la ideología político-filosófica del socialismo biológico, la cual se fundamenta no solamente en la visión holística de la evolución biológica de la sociedad,
como una entidad viva, con sus respectivos órganos internos, sino que también se sustenta sobre la base biológica real de los cuerpos humanos con vida real, de todos y cada uno de sus ciudadanos y de todas y cada una de sus ciudadanas. Bueno, para que usted asimile este golpe mental, vamos a ir a una pausa musical. Bueno, vamos a regresar para aprovechar el tiempo. Vamos a ver este cuadro, estimado usuario y estimada usuaria. Se entenderá que la mejor comparación de la evolución anatómica y descriptiva entre el cuerpo humano y el cuerpo social es la siguiente. De este lado está el cuerpo humano y de este lado está el cuerpo social. El cuerpo humano se compone de células biológicas, ¿verdad? Y el cuerpo social se compone de células humanas. Bastante sencillo esta comparación, ¿verdad? Segundo, las células biológicas en el cuerpo humano se especializan y se agrupan en órganos, por ejemplo, intestinos, riñones, cerebro, corazón y otros. Pero todos están compuestos por células, ¿verdad? Ahora, en el cuerpo social, las células humanas se especializan y se agrupan en órganos llamados por mi persona comandos. Por ejemplo, el comando de aguas servidas, el comando de aguas blancas, el comando de logística y otros órganos. Sencillo de entender, ¿verdad? Ahora, la zona se compone de órganos y los órganos se interconectan e interactúan formando sistemas. Por ejemplo, está el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso y otros sistemas. Por parte del cuerpo social, los comandos u órganos sociales se interconectan e interactúan formando sistemas también. Está el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso y otros, a nivel social. Ahora, todas las células biológicas, los órganos y los sistemas, funcionando de manera conjunta, conforman un individuo. Ok. En el cuerpo social, todas las células humanas, los comandos y sistemas funcionando de manera conjunta conforman una sociedad. Es entendible esto, ¿eh? Ahora, de las células humanas básicas del cuerpo social de la República. Se entenderá que el cuerpo social de la República, el Estado, el poder público y el poder popular considerarán que todas y cada una de las personas, habitantes o pertenecientes al territorio nacional,
es y constituye una célula humana básica, perteneciente y formadora del gran cuerpo social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela y por tanto merecedora de todo tipo de cuidados y de respetos, tanto por parte del gobierno como por parte de cada uno de los ciudadanos y de cada una de las ciudadanas de la República. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, ya ustedes vieron el cuadro comparativo que yo les pongo de forma gráfica, ¿verdad? Porque no es igual que yo les diga una cosa casi como en el aire, que les dibuje un cuadro sin mostrarle el cuadro, ¿verdad? Bueno, supuestamente, antiguamente, pues se decía que la célula fundamental de la sociedad era la familia, o que es la familia. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, ni estando joven, porque me parecía que faltaba algo ahí en eso. O sea, ¿qué pasa con el individuo? Eso es lo que sucede en el comunismo, que supuestamente el individuo no vale nada. Lo que vale es el grupo y demás. Ajá, pero si no hubiera individuos, ¿cómo tú tienes un grupo? Y cuando tú tienes familias, lo que se llaman familias disfuncionales, como sucede mucho aquí en Venezuela y en otras partes del mundo, donde no hay una figura paterna, o al contrario, no hay una figura materna, no hay valores fundamentales, etc. Tú que tienes esos individuos enfermos mentalmente. O sea que tus células fundamentales están enfermas. Lo que ha sucedido en otros países. Para mi concepto, la célula fundamental de la sociedad es el individuo. No por eso es que yo promociono el individualismo total. Pero no se puede evitar que el individuo sea individual. Sería una cosa ilógica y contradictoria. La idea es fortalecer el individuo para fortalecer a la sociedad. Es como cuando uno fortalece los músculos en un ejercicio. Lo hace de manera individual cada músculo. Cuando usted hace ejercicio, no es todo el cuerpo que está haciendo el ejercicio. Un músculo a la vez. Porque si no, quedaríamos casi muertos si no descansáramos algunos de los músculos. Bueno, pero no me quiero desviar. La idea es que usted entienda que usted, estimado usuario, y usted, estimada usuaria, es una célula humana del cuerpo social. Ahora vamos a ir a los libros para ver cómo es la célula a nivel físico. Vamos a ir a este libro de biología. Es supuestamente redonda o plana. Tiene un núcleo central, que supuestamente es el cerebro real de la célula. O sea, un nucleolo, mejor dicho, un nucleolo. Tiene un núcleo que envuelve al nucleolo. Tiene una cosa que le llama la cromatina. Cromatina porque se tiñe de colores cuando se le hace investigación. Tiene una envoltura nuclear tipo membrana. Tiene algunos órganos llamados peroximosa. Unas cositas que le llaman vacuolas que pueden estar conteniendo grasa. Algunas contienen aire. Tienen unas cositas llamadas microtúbulos. Son como unos tubitos pequeños que los científicos todavía no saben para qué sirven. Tiene una membrana nuclear o celular externa. Tiene unos
cloroesqueleto o citosol, o sea, esta es una célula eucariótica animal, ¿verdad? O sea, un esqueleto con rastros de cloro. Tiene una vesícula penocitónica, que puede ser, por ejemplo, de algún tipo de sustancia que emite la célula. Tiene un centriolo, o tiene varios centriolos, que son los que sirven para la subdivisión celular o para su multiplicación. Tiene una cosa que ya le llaman mitocondrito o mitocondrio, que son como unas células que producen energía. Algunas dicen que produce electricidad. También algunos científicos dicen que estas son células extrañas que la célula absorbió y que las mantiene ahí por simbiosis. Esto tiene peroxisoma, o sea, este es como un agua oxigenada, ¿verdad? Que tiene aquí, de ahí que viene la palabra peroxisoma. Aquí tiene unas cosas que llaman el complejo de Golgi, que son como decirle, vendría siendo algo así como los intestinos delgados de la célula. Tiene aquí unos microfilamentos que los científicos tampoco saben para qué sirve. Tiene un ribosoma, que es esto, que sería lo que hace el papel de en intestino grueso. Tiene un mitocondrio, que es el sintetizador de la sustancia que emite la célula. Por ejemplo, si es una célula del hígado, puede emitir bilis. Si fuera una célula del corazón, emite alguna sustancia del corazón, por ejemplo, una célula nerviosa. El retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Lo que les expliqué de lo que haría la célula con las sustancias de alimentos que produce, que le entra por la sangre, pasan por estos sistemas aquí, como para sintetizarlos. Tiene una cosa que le llaman lisosomas, hace más o menos lo mismo. Tiene un glucógeno, o sea que son sustancias azucaradas. Tiene retículos endoplasmáticos lisos. Vean ustedes que tiene retículos endoplasmáticos lisos y retículos endoplasmáticos rugosos. Este es un ejemplo, ¿eh? Son ejemplos de células. No todas las células son iguales. Algunas tienen su función específica. Y ellas, cuando se subdividen, tienen un sistema parecido a este. Aquí está una cosa que llaman interfase, profase. Los famosos usos que les enseñé, uno se van para una punta y el otro se va para la otra punta, y el núcleo o nucleolo empieza a deshacerse o a descomponerse y a subdividirse. En la metafase empieza la subdivisión. En la anafase se ha subdividido completamente, lo que le llaman los genes van de un lado hacia otro, subdivididos. Después empieza en la telofase, la célula empieza a comenzar a hacer una membrana nueva aquí en el medio. Y en la telofase tardía ya existe otra membrana que subdivide la célula y ya son dos células. Esto lo hago principalmente para las personas que no son muy estudiadas o las que no les gusta la lectura, ¿verdad? Vamos a ver en otro libro cómo es
el sistema celular, porque quiero que ustedes entiendan el motivo por el cual mi persona dice que cada célula humana es importante, imprescindible para la sociedad. Imagínense de esta manera, no, que un individuo no vale nada. Ok. Imaginamos que cada individuo es como las hojas de un árbol. Ok, se cae una hoja, no hay problema, tiene millones. Se cae otra hoja, a nadie le importa. Pero cuando comienza a caer una detrás de otra y el árbol se queda sin hojas, pelado, y no porque sea tiempo de otoño ni nada de eso, el árbol automáticamente comienza a morir. Es algo sencillo de entender, ¿verdad? Cada célula cuenta y es necesaria para el cuerpo social. Vamos a ver este otro dibujo que está un poquito más bonito, ¿verdad? Más ancho. Esta es una célula también esquemática. Esta es una vesícula. Aquí está la mitocondria. Aquí está el ribosoma libre. Aquí está el retículo endoplasmático liso. Aquí están los microtúbulos. Aquí está el lisosoma. Aquí está el ribosoma. El retículo endoplasmático rugoso. Aquí está el citoplasma, que es el líquido que envuelve a la célula. Aquí está un flagelo, que es como una cola o bracito con la que la célula se puede mover. Aquí está, por ejemplo, los poros nucleares. O sea, para alimentar el núcleo, el alimento pasa por unos pequeños poros. Aquí está la cromatina o DNA, ácido desoxirribonucleico, está dentro del núcleo. Está el nucleolo adentro, aquí. Está la envoltura nuclear o membrana. Aquí está, o sea, todo esto compone el núcleo, Está el centriolo, lo que les dije que hace que se subdivida la célula. Están los filamentos intermedios. Está la membrana plasmática, que sería la envoltura celular. Está el aparato de Golgi. Y las vesículas, que contienen grasas o cualquier otro alimento que la célula necesite. Ok, ahora vamos a ir. Yo sé que lo estoy fastidiando con esto, pero vamos a salir de eso, porque ya vamos a entrar a lo que se llaman los derechos y deberes de las células humanas. Es un tema extenso y ya no vamos a usar estos libros. Vamos a ir a otro tema del mismo sistema celular en este otro libro. Vamos a ir a este libro que habla con respecto a las glucosas, que muchas personas dicen, bueno, porque la célula necesitará tanta azúcar. Vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, que la glucosa es la única sosa, o sea, un azúcar, que se encuentra en cantidades apreciables en el organismo. Los demás carbohidratos que ingerimos son transformados en glucosa. Por el hígado. La glucosa es un componente indispensable de la sangre. Normalmente alcanza en la sangre y tejidos del mamífero una concentración vecina del 0,1% en peso. Un aumento prolongado de la concentración de glucosa en la sangre, como tiene lugar en las diabetes,
sacarina, sin tratamiento o mal controlado, puede causar alteraciones metabólicas y graves daños a ciertos tejidos como el ojo y el riñón. Una concentración reducida de glucosa en la sangre origina gran irritabilidad de ciertas células cerebrales, de manera que pueden responder a estímulos muy ligeros. Como resultado de los impulsos enviados por estas células a los músculos, pueden producirse convulsiones y pérdida del conocimiento y muerte. O sea, la falta suficiente de azúcar. Estimado usuario y estimada usuaria, las células cerebrales necesitan glucosa para su metabolismo, siendo por lo tanto indispensable cierta concentración mínima del azúcar en la sangre. Un mecanismo de control fisiológico complejo que opera como los controles de retroalimentación de los dispositivos electrónicos y en el cual intervienen sistemas nerviosos, hígado, páncreas, hipófisis y suprarrenales, conserva la concentración adecuada de glucosa en la sangre. O sea, como conclusión, estimado usuario y estimada usuaria, como decían antiguamente, ni tanto ni tampoco. No es que sea mala la glucosa de por sí, ni comerla en ciertas cantidades, en chucherías o azúcares, sino que la idea es no abusar del azúcar, pero tampoco eliminarla completamente de la dieta, porque ya usted ve que produce daño cerebral. Principalmente a los niños, que supuestamente no se les dé tanto azúcar, los que están estudiando necesitan cosas dulces, porque forma parte del cerebro. No es que lo va a atiborrar de dulce tampoco, pero tampoco le pueden negar el dulce. O sea, ni tanto dulce, ni tan poquito dulce. Eso es un pequeño detalle que quería decirle. Ahora vamos a otra parte del libro, con respecto de las células, ¿verdad? Que estábamos hablando con respecto de las células. Vamos a darle una pequeña cantidad de teoría muy corta, para entonces entrar en la materia de los derechos y garantías con respecto a las células humanas. Aquí habla de las células y los tejidos. Dos alemanes, Matthias Schleiden, botánico, y Theodor Schwann, zoólogo, formularon en 1838 la generalización que desde entonces ha llegado a constituir la teoría celular. Los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de células. Solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Idea emitida por primera vez en 1855 por Virchow. El corolario de este postulado, o sea, que todas las células que viven actualmente remontan a los tiempos más antiguos, fue señalado por August Weismann alrededor de 1880. La teoría celular incluye el concepto de que la célula es la unidad fundamental tanto de función como de estructura, el fragmento representativo más diminuto que ostenta todas las características de las cosas vivas. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, usted como individuo es el resultado de un cruce que tiene más o menos 30.000 años, 30 millones de años. Algunos dicen que tiene 500 millones de años. Posible. Pero velo de esta manera. No se aísle de forma
personal de lo que es la historia de la célula, evolución celular. Véalo como si fuera una cadena. La primera célula que existió en el planeta se subdividió y formó otra célula. Esa se unió con otra, forma otra célula, y así sucesivamente. Después se juntaron en un organismo multicelular y esas células se subdividieron a su vez con los hijos y los otros hijos y los otros hijos, así durante tantas generaciones hasta que apareció usted. Pero toda esa memoria celular está en su cuerpo. Genéticamente somos la misma célula subdividida no sé cuántos miles de veces. Somos la misma cantidad de células subdivididas por miles y miles de años. Ahora, lo que ha aprendido esa célula a lo largo de esas subdivisiones, toda el hambre que pasó, todas las torturas de la atmósfera que pasó, las persecuciones de los mamíferos que querían comérselo o de otros depredadores, eso está también dentro de la célula, como un aprendizaje celular. Y a nivel mental se encuentra como instinto. El instinto es como un paquete por defecto que viene con el software mental. Ahí viene el instinto de huida, el instinto de ataque, el instinto de las emociones, el instinto de hacer la procreación, el instinto de supervivencia. O sea, es un paquete, un software producto de la evolución. Ahora quiero que asuma y acumule en su software la cuestión del socialismo biológico. O sea que no podemos, aunque queramos, separarnos de la idea biológica. Y eso ha sido siempre uno de los defectos más grandes de todas las teorías políticas. Todas las teorías políticas se han tratado de separar de la parte biológica. Y por eso es el fracaso de muchas políticas. Véanlo ustedes de esta manera. ¿Para qué son las guerras? No es por qué son las guerras, sino para qué. El para qué es que quieren eliminar la parte biológica de la otra persona. Quieren eliminar su vida para que no se reproduzca más. O sea, quieren eliminar la parte biológica de un país, de una sociedad o de cualquier parte. O sea que la parte biológica debe ser importante. Vamos a continuar. Entonces vamos a hablar de este pequeño pedazo para terminar, y en las siguientes clases continuaremos. Entonces vamos a ver este artículo 721 de la garantía de los derechos humanos. Se entenderá que el gobierno de la República, compuesto por el Estado, el poder público y el poder popular, garantizará a toda persona, independientemente de su origen, condición o estado físico, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce, uso y disfrute de todos sus derechos y deberes, y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, salvo en los casos, condiciones y excepciones establecidas por esta Constitución y por la ley, y siempre y cuando no estén abiertamente en contra de las estipulaciones establecidas en esta misma Constitución. Sin embargo, se deberá entender que los derechos humanos y ciudadanos no son derechos de carácter absoluto, ilimitados ni incondicionales. O sea que son limitados y son condicionados. Entonces, para continuar con esto, nos veremos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente oportunidad.